que en este momento de oración podamos saber lo que vamos a hacer, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Nosotros sabemos lo que decimos cuando ella le dijo: ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar, pero nuestros padres ponen a discutir ella con él, pero él dijo: nosotros sabemos lo que decimos. Y quiera Dios que nosotros, cuando este tiempo de oración, sepamos lo que estamos haciendo, ¿sí? El día que nuestro hermano Pastor José nos explicaba lo que es el Salmo 133, el versículo 1 y 2, todo el capítulo, pero esos dos versos, él hizo mención de esto: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Se nos ha enseñado que si ungimos al Señor, quien es la cabeza, cada gotita de aceite que es derramada sobre Él regresa sobre nosotros, baja sobre sus vestiduras, dice, porque somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces el aceite regresa a nosotros, y con una diferencia, que ya no son gotitas, sino que es una bendición grande, ¿sí? Entonces, hermanos, que en verdad el poquito de aceite que tenemos lo podamos ungir al Señor hoy, ¿sí? En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, la mujer samaritana dice que quebró, no sé si capítulos no recuerdo, pero dice que la mujer quebró el alabastro. No es la mujer samaritana, sino que ella quebró el alabastro y todo el perfume invadió la casa, ¿sí? Cuando nosotros ungimos al Señor, hermanos, y la bendición regresa sobre nosotros, unge todo nuestro ser, ¿sí? Que lo experimentemos. Y entonces, cuando ya viene el Señor una vez más con su palabra, nos acaba de llenar y de saciar nuestro ser, ¿sí? Que este tiempo, hermanos, que en el tiempo de oración todos oremos, en el tiempo de la música todos toquen y todos cantemos, pero en el tiempo de oración, hermanos, unjamos al Señor, ¿sí? Así el que toca va a ungir también con su instrumento al Señor, y Dios lo va a ungir a él, y todos seremos ungidos con la presencia misma del Señor. Amén. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos concedes, Señor. Sabiendo, Señor amado, que nuestra reunión, Señor amado, te place, Señor, y estar unidos en tu nombre, Señor, estar en armonía, Señor, es como el ungüento, es como el perfume, Señor, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta las bordes de las vestiduras del Señor, del sacerdocio, Señor. Y hoy, Señor, con ese entendimiento te ungimos, Señor. Te bendecimos, Señor amado, sabiendo, Señor amado, que tú eres el dador de la vida y el que puedes cambiar todo lamento, Señor, toda angustia, Señor, en gozo. Y podemos ver la bendición que hay, Padre, en cada cosa que nos pasa, porque todo lo que haces, Señor, con un propósito para nosotros, y con gozo queremos alabarte y queremos bendecirte. Hoy venimos a ungirte, Señor amado, con el poquito de aceite que traemos, Señor, pero sabemos que tú, Señor, puedes, Señor amado, revertir, Señor amado, ese aceite, ese gozo en la vida del cansado, del afligido, del angustiado, del enfermo, Señor, del que está turbado, del que, oh Dios de la gloria, que tiene, Señor, angustias en su corazón. Padre, hoy puedes cambiarlo, Señor. Por eso venimos a ungirte, Señor. Levántate, Señor, y sean esparcidos, Señor, tus enemigos, Señor, aquellos que agobian a tu pueblo, las angustias, los temores, Señor, oh, las necedades en el corazón, Señor, sean esparcidos, sean disipados, Señor. Pero bendecimos tu nombre y te ungimos en esta hora, Señor. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Es un milagro, hermanos, que estemos aquí todos.
al estar aquí al frente, para mí es un milagro, hermanos. Y yo buscando los cantos y todo, me puse a memorizar un poco, ¿va? Y viendo lo que estamos memorizando, hermanos, yo decía: Señor, habrá esperanza para mi vida. Y sí, hermanos, porque cuando el Espíritu le habló a las iglesias por medio de Juan, todas las iglesias, hermanos, ninguna iglesia está perfecta, hermanos, ninguna. Todos habían dejado su primer amor, otros habían dejado entrar muchas cosas a la iglesia y sucesivamente, hermanos. Pero la sección que a mí me llena y me dice que tengo mucha esperanza, hermanos, cuando le habla a la última iglesia, a la Odisea, le dice, hermanos, que por cuanto eres tibio, le dice, y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Pero más abajo le dice: pero yo, por tanto, le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es nuestra esperanza, hermanos, que veamos a Él en estos tiempos, hermanos. Cantemos, hermanos. Me alegré con los que me decían, me alegré con los que me decían, me alegré con los que me decían, iremos a la casa del Señor. Me alegré con los que me decían, me alegré con los que me decían, me alegré con los que me decían, iremos a la casa del Señor. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Canta estéril, para que no daba luz, su cántico tendrá y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, para que no daba luz, su cántico tendrá y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios, nos redimió. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios, nos redimió. Sí, Señor, eres bueno, Salvador, eres el Santo, el Misericordioso, eres el que sobre toda la tierra. Por eso los cielos cantan, gloria al Señor, porque eres el Rey de los siglos, eres el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. A ti sea la gloria, el honor, el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Eres bueno, Señor, misericordioso. A ti sea la gloria, el honor, gracias, Señor, por tu mano extendida, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Salvador.
Señor, estamos necesitados, Padre. Ay, Salvador. Señor, si tú no intervienes, Señor, perderemos la carrera. Ay, Señor, permítenos confiar, Señor, de ti, Señor, y nuestras vestiduras también, Padre, que sean blancas.
éramos tibios y sin esperanza. Vivíamos de la manera que mejor nos parecía. Los que no tuvimos la dicha de nacer en cuna cristiana, oíamos de ti, Señor, que tú existías, que había Dios, pero era en nuestro corazón tan ligero, tan superficial. Pero un día llegaste, Señor, y tocaste nuestras vidas. Pusiste tu espíritu noble en nuestro ser. Y ahora tenemos a quien alabar. Ahora tenemos a quien servir. Ahora tenemos a quien temer. Ah, qué cosa maravillosa es. Que nuestro Dios seas tú, Señor. ¡Qué maravilla! ¡Oh, qué dicha! Poder pararnos delante de ti sin necesidad de tener una estatua frente a nuestras vidas. ¡Qué hermoso cuando tu Espíritu llega y nos habla y nos toca! Y tú pones el querer y el hacer en nuestros corazones. Es bello estar delante de ti, Señor. Es bello alabar al Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. Es algo hermoso adorarte, Señor. Oh, qué dicha es poder estar delante de ti. Oh Espíritu de Padre, que nuestro pecado nos trae muerte, pero gracias por la vida que tú nos traes, Señor, porque tú nos das nueva vida, Señor, no mereciendo, Padre, mereciendo el peor de los juicios, Señor. Tú nos das nueva vida, Señor amado. Gracias porque podemos confiar, Señor, en que tú harás esa obra en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros en esta noche, Señor, creo que somos un testimonio que lo que hemos estado cantando, Señor, ha sido una realidad, Señor. Que tu Espíritu nos ha dado vida, nos ha soplado vida nuevamente, Señor. Gracias, Señor, y escucha el clamor de nuestro corazón, de que conquistes nuestro corazón, Señor. Y aquellas áreas en nuestro corazón ya no las hagamos, Señor. Por favor, Cordero, gracias por traernos nueva vida, por soplar nueva vida en nuestros corazones, Señor.
Gracias por este tiempo, Señor, de alabanza, Señor, este tiempo de refrigerio, Señor, para nuestros corazones. Gracias, Salvador, gracias, Cordero, en esta noche, Señor. Gracias. Amén, hermanos. Podemos tomar nuestros lugares con ese pensamiento, hermanos, de que el Señor trae nueva vida, sopla nueva vida en nuestros corazones. En esta noche, hermanos, quiero compartir un pensamiento, hermano, acerca de las aguas del Señor. Y podría ser el título para esta hora: las aguas del Señor, un lugar para encontrarnos con Él. Un lugar para encontrarnos con el Señor, sus aguas. El Señor nos ha dejado muchas lecciones en las Escrituras, porque tenemos que basarnos a lo que la Biblia nos dice, a lo que el Señor nos ha permitido todavía la bendición de tener una Biblia impresas en nuestros celulares, en todos los idiomas, en versiones, etcétera. Tenemos esa libertad. Pero hemos visto nosotros a lo largo de que hemos tal vez leído las Escrituras, que el Señor nos ha dado lecciones acerca de sus aguas. Algo que podemos aprender, de algo tan natural que solo Él ha hecho. Sus aguas nos han traído una lección espiritual a nuestro corazón. Hemos visto que las aguas buscan el lugar bajo siempre. Eso cualquiera de nosotros creo que lo sabemos. Tal vez los niñitos no, pero los que estamos grandes sabemos que las aguas siempre buscan lo más bajo, dónde filtrarse y dónde llegan al lugar más bajo. Y sabemos que para nosotros tomar esas aguas del Señor necesitamos estar precisamente en el lugar bajo. Sabemos también que las aguas del Señor son vivas, son aguas vivas, aguas que dan vida y no aguas que traen muerte. Sabemos que hoy en nuestros tiempos, ¿verdad?, en nuestras comunas hay aguas y más bien nos hacen daño que vida, pero las aguas del Señor no nos hacen daño, hermanos, nos traen siempre vida. Aquel hombre Naamán también entendemos que ese hombre dijo: no es mejor mi río que yo tengo allá por donde vivo que este río Jordán lleno de lodo, lleno de sedimento. Pero las aguas que el Señor tenía para él, para sanarlo, eran esas aguas precisamente del río Jordán. Y sabemos que el río Jordán está en un lugar muy bajo, aún en la tierra física. El Señor lo ha creado todo y Él lo ha hecho así. Y así, hermanos, hay muchas lecciones a través de la Biblia que podemos ver que las aguas del Señor nos traen vida. También dice un pasaje que de nosotros no podemos ser una fuente de dos tipos de agua, sino que o sacamos aguas dulces o aguas amargas. Pero no vamos a enfocarnos en eso, sino que dentro de esas aguas, hermanos, hay algo que el Señor, yo creo que Él instruyó a los hombres, porque nosotros, bueno, yo nací en el 85, tal vez alguien aquí nació mucho más atrás que yo, pero tal vez mucha gente que nació hace 6,000 años, los ejemplos que vemos en las Escrituras, el Señor les iluminó para hacer pozos, para hacer fuentes, cisternas. Y eso es lo que quiero que enfocarnos en esta noche, hermanos, aprender lecciones en las Escrituras de que esas aguas, a través de esos pozos o esas fuentes de aguas vivas, el Señor nos enseña algo en las Escrituras. Y quiero decirles, hermanos, que es, como decía nuestro hermano al inicio, es un milagro. Solo Dios sabe que es un milagro que yo esté delante de ustedes. Y cada uno de nosotros, hermanos, estar delante del Señor. Somos pecadores, pero el Señor nos toma y nos levanta. Entonces quiero que veamos algunos ejemplos, hermanos, de que vemos en las Escrituras donde habían pozos. Les decía, yo creo que el hombre es el que hace los pozos. Yo tuve la experiencia, hemos tenido la experiencia de ver cómo hacen un pozo que no salió agua,
pero vimos la experiencia, cómo es ese trabajo arduo para ser peligroso, etcétera. Es un gran sacrificio lo que se requiere para hacer un pozo. Y por supuesto un pozo artesanal, ¿verdad? No un pozo mecánico. Pero el Señor, Él lo usa, Él usó con mucho cuidado muchos ejemplos de las Escrituras para que de esos pozos, de ese símbolo, nosotros podamos aprender lecciones. Y un significado para nosotros puede ser, de un pozo puede ser que es un lugar de bendición, un lugar de la presencia del Señor, un lugar donde podemos encontrarnos con Dios, porque ahí están sus aguas, y un lugar donde bebemos y donde damos de beber al Señor también. Creo que algunos de ustedes al oír la palabra pozos ya pensaron algunos ejemplos de las Escrituras o experiencias que ustedes tal vez han tenido, personales, familiares o de congregación. Nosotros hoy le cantamos a ese pozo de agua viva, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros debimos haber sido llenados con, aunque sea un poco de su agua o mucha agua, pero recibir agua de ese pozo que cantamos hoy. Nosotros cantamos ciertos cánticos, hermanos, que están relacionados al pozo, ¿verdad? Hoy cantamos de las aguas también de vida. Cantamos del río de vida, del río de Dios. Cantamos, sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación. Cantamos también, salta, oh fuente por todo mi ser. Oh río de Dios, fluye por mí, fluye hacia mí. Río de Dios, tus riquezas quieres darnos. Muchos cantos tenemos, hermanos, pero que no sea solo un cántico. Tal vez empezamos de diente a labio, pero que poco a poco nuestro corazón vaya encontrándose nuestra alma con el Señor. Y de eso es lo que quería que juntos veamos y aprendamos, hermanos, de las experiencias que vemos en las Escrituras. Usted tendrá alguna experiencia personal y si le diera yo un minutito usted nos contaría, pero vamos a ver las que el Señor tiene en las Escrituras. Veamos primero, hermanos, la importancia de ir a esas fuentes de aguas vivas o estar junto al pozo de aguas. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 25 y vamos a leer acerca de una persona que nos deja lecciones de la importancia de habitar junto a un pozo de agua viva. 25:11 dice, y sucedió, Génesis 25:11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ahí nosotros vemos que él se queda sin su padre. Él va a estar solo, ya, su mamá ya había muerto antes, Sara, pero ya luego que él estaba solo, sabemos que Isaac, su hermano el Señor lo había mandado aparte a Ismael, pero él estaba solo y él sabía que la clave para poder seguir adelante iba a ser estar junto al pozo, habitar junto a un pozo. Y quiero enfocarles, hermanos, que es en sentido espiritual lo que estamos viendo, para que, por si no les digo en su momento, ¿verdad? Es que sí es en sentido espiritual. Pero una clave era que este hombre, la importancia es que él iba a ser guiado por lo que ese pozo iba a darle. Otro versículo, aquí adelantito, ya en el capítulo 26, en el 18 y el 19, nosotros podemos leer todo, pero vamos a ver algunos versículos que resaltan, ¿verdad? en el relato y que nos dan un poquito más de enfoque. Dice el 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. O sea, los enemigos habían sellado los pozos porque Abraham había muerto. Y los llamó, dice, por los nombres, o sea, Isaac llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y yo me ponía a detener en ese versículo, me detenía y decía, Señor,
Primero dice que Isaac volvió a abrir los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre. Y esto es una lección para nosotros, hermanos. Las experiencias de nuestros padres son las que nosotros fuimos bendecidos junto a ellos. Pero los que ya estamos adelante, ya tenemos nuestros hogares, nosotros necesitamos abrir nuestros pozos también. Tal vez no llamarlos diferentes, no decir, mi papá, él no usaba esto, yo voy a usar esto, o no, él hacía esto, yo lo voy a hacer de esta manera. Tal vez no necesitamos un patrón. Pero dice que Isaac llamó los pozos con los mismos nombres. O sea, era algo que, siguiendo los pasos de su padre. Deben ser experiencias, hermanos. Ahí sí me refiero a los hermanos varones, que estamos casados, tenemos nuestras familias. Experiencias nosotros también propias, como un propio hogar que el Señor nos ha permitido formar. Necesitamos tener experiencias personales. En el 24, siempre el capítulo 26, pero el versículo 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Luego que el Señor le da esa declaración a Isaac, en el 25 leemos: y edificó allí un altar. Si vamos desmembrando este versículo, hermanos, este hombre edifica un altar. Y hemos visto, ¿verdad?, los que miramos el semillero, ¿qué altar quiere que yo le levante? Un altar de alabanza y oración. Luego dice: e invocó el nombre de Jehová. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros alcanzamos su salvación. Cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor. Porque dice el 25, y plantó allí su tienda. Y esto traía a mi memoria. Morará, dice, bienaventurado el varón que estará plantado junto a corrientes de agua. Era importante, hermanos, por eso para la vida de este hombre Isaac, cuán importante era habitar junto a los pozos. Sabemos que es en sentido espiritual, hermanos, no vamos a ir a hacer un pozo, pero sí nosotros necesitamos tener esos encuentros con el Señor junto al pozo. Y dice que después abrió un pozo, o sea, los siervos de Isaac abrieron allí un pozo. Entonces, algo importante para nuestras vidas, hermanos, es edificar un altar. Todo va relacionado: invocar el nombre de Jehová, plantar nuestra tienda allí junto a esas aguas de reposo y abrir un pozo de aguas de salvación. Algo importante también que nosotros alcanzamos a buscar y vivir constantemente en el pozo de aguas del Señor es que damos testimonio de que nosotros somos sus hijos, porque tenemos la fe de Abraham, y Abraham él cavaba pozos, hacía pozos. Entonces, si nosotros somos verdaderos hijos de Abraham, nosotros tenemos que cavar también pozos y sacar aguas de esos pozos. Perdonen que repita mucho, hermanos, pozos, pero es la palabra clave en esta hora. Sacar agua del pozo del Señor también es cantar alabanzas, como lo hemos hecho. Cantar alabanzas, sacamos aguas de las fuentes de salvación. En Números 21:17, por si se los proyectan, por favor, dice que el pueblo de Israel, dice que cuando iba en el desierto, ellos cantaban este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Entonces ellos decían, es lo que como que cantáramos ahorita: salta, oh fuente, salta, oh fuente. Y el Señor se agradaba de ese cántico y el Señor les mandaba. Era un milagro como Él hacía. El Señor conoce la tierra y Él sabía por dónde los iba a llevar y donde iba a ver, donde había agua. El Señor sabía que había. Como le cuento la experiencia de un pozo que yo estuve ahí presente, nunca supimos que a tantos metros iba a haber una roca.
pero el Señor sí sabe dónde están las. Entonces el Señor, Él llevaba al pueblo, pero Él lo que anhelaba es oír al pueblo cantar. Sube, oh pozo a Él cantar. Y así brotaba agua dulce para el sustento del pueblo y para poder sobrevivir. Otra clave importante, hermanos, para poder beber de esa agua del pozo de vida es a través del holocausto continuo. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Todos los que hemos estado bajo este ministerio, bajo esta visión, sabemos que lo sabemos de memoria, un holocausto continuo. Y esto es sentarnos junto al pozo. Y pronto el Señor, Él va a venir, Él nos va a salir a nuestro encuentro en ese pozo. Sabemos que es un sacrificio, ¿verdad? Es un holocausto. Hay algo que tiene que morir. Y normalmente muere nuestra carne, no queremos, ¿verdad? Podemos, como decía alguien, puede empezar, hermanos, 5 minutos, 10 minutos, pero practicarlo. Que sea algo continuo en nuestro corazón, que llegue al final de nuestros días, llegue a ser algo continuo, un sacrificio de alabanza y oración. Aunque es un sacrificio, hermanos, creo que es un sacrificio de misericordia porque el Señor se agrada de ellos. Segunda de Samuel 23:55, quiero que vayamos ahí y vamos a encontrar otro ejemplo, otro símbolo, ¿verdad? Sabemos que nosotros encontramos símbolos en la Biblia, personas, a veces algún personaje de la Biblia nos da un mensaje que cual podamos aprender, otros hechos que hizo tal vez no, pero podemos ver que segunda de Samuel 23, yo le dije 55 y no hay, ¿verdad? Es 15. 15, perdón. Segunda de Samuel 23:15. Es que escribí en inglés el número. A ver, perdón. Muy bien, vamos a leer. Leamos y dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Yo no pude hacer esa exclamación de David, pero sí podemos ver que es una exclamación. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Sabemos que ahí es símbolo de que el Señor está pidiendo de beber. Y sabemos la historia, nosotros lo podemos leer. Tal vez para no distraernos del mensaje no lo sigan leyendo, pero lo pueden leer después o ya se lo saben. Y esto nos enseña, hermanos, que aparte de la importancia de que la importancia que encontramos al ir al pozo, a las aguas, a las fuentes de aguas, nosotros tenemos también muchas bendiciones que vamos a recibir. Están a la puerta, ahí a la puerta. Pero muchas veces todos nosotros, hermanos, nos cuesta, no sabemos que ahí está la bendición, tal vez a la vueltecita. Pero nosotros aquí nos hacemos bolas y ya no pasamos a la vueltecita. Pero el Señor quiere que veamos en las Escrituras las bendiciones de ir al pozo. Sabemos que estos 3 hombres que oyeron el clamor vehemente de David, ellos se fueron, irrumpieron por el campamento de los filisteos. En primer lugar, ellos no les importó su propia vida, sino que ellos querían saciar el anhelo del corazón del rey. Entonces es una bendición que miramos de toda esta historia, que no son solo historias, hermanos, sino son lecciones para nuestra vida. Pero una bendición es que nosotros, al buscar aguas del pozo, en primer lugar agradamos el corazón del rey y segundo, saciamos su corazón. No sé en qué posición puede ir, cuál primero o cuál segunda, pero son 2 cosas que somos bendecidos. Imagínese usted agradar al rey. A veces hemos querido buscar el agrado de cierta autoridad y no le entramos, ¿verdad? No entramos. No hablo aquí en la iglesia, sino que tal vez autoridades terrenales. Tal vez voy a hablar con fulano y no le podemos entrar, no agradamos. Pero el Señor no es así, hermanos. El Señor
si podemos agradar su corazón al sacar aguas de ese pozo. Y imagínense saciar el corazón del Rey de Reyes. Juan 4:4 y en adelante, si quiero que sí vayamos, por favor, hermanos. No son muchos versículos, pero sí quiero que me acompañen a este de Juan 4, versículo 4, o seguir la lectura ahí en las pantallas. Y dice: y le era necesario pasar por Samaria al Señor Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos no habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judía, me pides a mí de beber? ¿Que soy yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Deteniéndonos en esos versículos, nosotros sabemos muy bien también esta historia, algunos lo memorizamos. Pero lo más importante, hermano, y hay muchas lecciones en este pasaje, pero tal vez de una manera resumida, lo que vemos que al llegar, porque esta mujer iba a sacar agua al pozo, y ahí estaba el Señor. Y muchas veces nosotros tal vez no queremos ir a sacar agua al pozo por nuestra condición, pero el Señor sabe que Él ahí va a estar esperándonos. A veces debemos de clamar, no es malo clamar: Señor, que te sea necesario pasar por mi corazón. Pero dice que la mujer, la mayor bendición que ella encontró fue que ella sació su corazón. No hablando de qué sació el Señor, pero sí el corazón de esta mujer. Ella encontró a su amado Salvador, a su verdadero esposo. Esta experiencia hizo un cambio total en su vida. Es algo serio, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, porque también aquí venimos a buscar, a cavar pozos delante del Señor. Por eso es nuestra lucha con nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Que ellos traten la manera de encontrarse con el Señor. Cierra tus ojos, encuéntrate con el Señor. Y a veces es muy bueno, un buen ejercicio preguntarles: al final el Señor te encontró, o esto. A veces los niños, uno dice, tal vez ni me va a decir por la edad, ¿va? Pero ellos son mucho más inteligentes que nosotros a veces. Ellos nos preguntan a veces preguntas que nosotros no nos hacemos normalmente. Tal vez las hacíamos de pequeñitos, ¿va? Pero algo en sí, hermanos, que el Señor quiere, es un momento serio delante del Señor. Por eso a veces uno batalla, y aunque uno a veces se distraiga, cierra los ojos, levanta tus manos o concéntrate. Es algo que tal vez al final va a haber un fruto, pero lo que tenemos que hacer es que entender que el Señor ahí va a saciar nuestra sed, por muy tremenda que sea nuestra sed, por muy grande que sea. Sabemos la historia de esta mujer, por eso les digo, no decimos qué padecía ella, cuál era su sed, pero el Señor puede, no hay sed ninguna que el Señor no pueda saciarnos. Y creo que, hermanos, encontrar a nuestro amado Señor, creo que debería ser lo más importante para nosotros. Es por eso creo que es el anhelo de nuestro pastor, de que no faltemos a los servicios, por nada del mundo, hermanos. Imagínense que por uno u otro motivo, a veces lo hacemos, ¿verdad? Pero hoy tenemos la bendición de enlazarnos, decía alguien, para ver los servicios, conectarnos. Pero es cuán importante es como cuando estamos en persona. A veces hasta decimos, mejor por teléfono no le digo, mejor se lo digo en persona, ¿verdad? Hemos usado esa frase muchas veces, o muchas veces ni por audio ni por mensaje, sino que en persona. Entonces, cuán
cuán importante más es cuando estamos delante del Señor. Porque nosotros podemos todos juntos cavar como unos obreros, cavar un pozo donde venga y salga esa agua. Y eso sí, hermanos, que el agua que nuestros padres cavaron, los pozos, nosotros también podamos cavarlos. Teniendo nosotros en cuenta entonces, hermanos, que las bendiciones y la importancia de que es muy claro en la Biblia de buscar al Señor junto a un pozo de agua viva o en esas fuentes de aguas o esas aguas de vida, quiero mencionarles algunos ejemplos, y todos son mujeres porque por la figura que somos una iglesia, ¿verdad? Entonces somos una mujer, todos somos una mujer, una esposa. Anhelamos ser la esposa del Señor, y fueron alcanzadas, y bendecidas. Alcanzaron tocar el corazón de su amado, o fueron bendecidas por ellos. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2. Vamos a leer acerca de la primer mujer que ella recibió la bendición del Señor y encontró a su esposo amado. Es como les digo, somos figura de la iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor. Pero la figura de esta mujer, Séfora, es una lección que nos enseña. Éxodo 2, 16. Dice: y estando sentado junto al pozo, o sea, Moisés, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas, a las ovejas de estas mujeres que llegaron. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Esta mujer, hermanos, ella iba a sacar agua. Sabemos que Séfora significa ave pequeña, es su significado. Y nosotros sabemos que la esposa del Señor, en Cantares, sus ojos son como de paloma, son ojos de paloma, perdón. Y esos ojos apresan el corazón del amado, o sea, apresaron el corazón del amado. Y entonces Moisés aquí, el amado de Séfora, él removió la piedra para que brotara agua para su rebaño. El Señor, cuando nos acercamos, hermanos, a las aguas de vida, nosotros vamos a ser tocados. La piedra nos puede hablar del corazón duro. El Señor puede quitar esa piedra y hacer que esas aguas broten y lleguen hasta el objetivo por el cual nosotros buscamos. Otra mujer que encontró, hermanos, la bendición en un pozo o por las aguas del pozo fue Rebeca. Nosotros sabemos esa historia, podemos leerla en Génesis 24, pero para no volver a leer toda la historia, creo que incluso la hemos visto en algunos dramas recientes, que esa mujer, y en las preguntas, ¿verdad?, de los niños hemos oído que cómo nos dan lecciones, pero algo que nos da un resumen de la lección para nuestro corazón es que sabemos que Eliezer era una figura del Espíritu Santo, alguien que andaba buscando la esposa. El Padre le dio tal vez esa tarea al Espíritu Santo de buscar una esposa. Él anda buscando una esposa y el Señor busca esa esposa para su Hijo amado, y nosotros queremos ser parte de esa amada, de esa esposa. Entonces en Génesis 24 dice
que esta mujer cumplió todos los requisitos para ser la esposa del Señor, del hijo de la promesa de Isaac. Es increíble, pero ella, el hombre dice, Eliezer dice, y que me debe beber y que le diga a los camellos, le doy de beber también. Increíble, pero la mujer cabalmente dice lo que el Señor, Eliezer había orado. Ella seguramente estaba acostumbrada, Rebeca, a ir a sacar agua de la fuente. Y en un día apareció ese hombre que la condujo a ella, a su amado. Y ese amado la llevó directo a su tienda. Llegamos, hermanos, a ser conocidos por el Señor si frecuentamos sus aguas. Si frecuentamos sus aguas, vamos a tener ese corazón de saber el anhelo del corazón del Señor. Y Él nos va a llevar a morar con Él, porque con alguien así, el Señor no se puede resistir. ¿Verdad? Sabemos que Enoc ya no podía ser, ya era irresistible para el Señor, por eso Él se lo llevó. Pero porque tal vez día a día, ¿se acuerda cuántos años vivió Enoc? Pero día a día, este hombre seguramente, él cavaba pozos, bebía de esas aguas. Entonces en su momento llegó a ser conocido. Él sabía lo que el Señor le agradaba. Entonces aprendemos, hermanos, que de Rebeca, al frecuentar esas aguas, un día va a estar el Señor y Él nos va a llevar directo a estar con Él. Génesis 29 también nos habla de otra mujer. Quiero que vayamos allí, a Génesis capítulo 29. Ellas sí eran familiares. Es la vida de Raquel. Por eso les decía, es increíble, hermano, cuando nuestras, como familias, buscamos al Señor. Esas son las mejores herencias que nosotros podemos recibir de nuestros padres o dar a nuestros hijos. Herencias espirituales. En Génesis 29, del 1 en adelante, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían a la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y ahí Jacob les pregunta por qué no siguen trabajando. Entonces les dice entonces de repente que le dice a ellos que tenemos que esperar a todos, pero luego llegó Raquel en el versículo 9 dice, mientras él, o sea Jacob, aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Viendo, hermanos, entonces el significado de todo lo que hemos leído en esta historia, es que esta mujer tuvo ese encuentro con su amado. Podemos ver que ella tenía una carga por otros, porque se dice que ella era la pastora. Sabemos nosotros que nosotros en la iglesia tenemos nuestros pastores, pero en nuestros hogares, nosotros somos pastores de nuestros hogares, o madres que están solas, son pastoras de sus hogares. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor con una carga por otros, llevando a otros, porque esta mujer llevaba al rebaño, nosotros somos bendecidos también. Vamos a agradar el corazón del Señor. Y cuando llevamos nosotros a ese pozo de aguas frescas, de aguas dulces, ahí nosotros vamos a ser vistos, porque dice que en lo que él aún hablaba, vio Jacob que venía Raquel. Y cuando el Señor nos mira, hermanos,
no sé, es algo muy precioso cuando Él nos mira, porque nos mira con ojos de misericordia. Podríamos decir que nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Cuando Él nos mira, porque nos mira con amor. Y cuando nosotros somos vistos por Él, Él va a mover esa piedra. Nuevamente, a veces hay dureza en nuestro corazón, pero vamos a beber nosotros y los nuestros. Como mínimo, hermanos, nuestras familias, nuestros hogares. Pero usted podrá decir, yo no tengo familia, hermanos, todavía estoy soltero. Pues su hermano en la carne, otro. Sabemos que el apóstol Pablo no tuvo hijos en la carne, pero sí tenía hijos en la fe. Podemos llegar un día a tener hijos también. A más de alguno podemos bendecir. El Señor preguntó, muchos le preguntarán, ¿cuándo te dimos de beber un vaso con agua? Cuando se lo hiciste al más pequeño, dice, ahí me diste a mí. Entonces, prácticamente que puede ser un deber cristiano nosotros, llevar a las aguas a otros. Cuando a usted le toca dirigir, busque al Señor para que el Señor brote, salte esa fuente, o aún en su holocausto continuo, aún en su hogar, cuando usted practica su instrumento, si toca un instrumento, etcétera, etcétera, hermanos. Cuando servimos al Señor, hay muchas áreas donde el Señor, creo que Él no nos deja sin ninguna área en la cual nosotros podamos decir, vamos a dar de beber a otros. Y lo más importante, hermanos, que vamos a ser amados por el Señor siempre que busquemos sus aguas. Por eso es cuán importante para nosotros, hermanos, para terminar, podemos alcanzarlo por medio de un sacrificio continuo. Él es fiel y Él lo que ha prometido, Él lo hará con nosotros. Él bendecirá nuestras vidas, bendecirá nuestras familias, por cuando nosotros entendemos en nuestro corazón que buscar las aguas del Señor nos traen vida. Apocalipsis 21:6, todavía creo no han llegado ahí los del CB, pero vamos a leerlo. 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Quién tiene sed, hermano? Sí, de veras, pónganse de pie entonces. Y saquemos más agua con gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy el Señor vino y nos encontró secos, quizás, pero nos encontró anhelantes de ser saciados de sus aguas, y yo creo que el Señor lo hizo de una forma sobrenatural y maravillosa cuando alabamos al Señor. No necesitamos cantar 20 coros para que el Señor venga. Necesitamos tener sed, hermano, y ser saciados por Él. Yo sé que el Señor lo hizo y Él quiere seguirlo haciendo. Yo me ponía a pensar ahí sentado. Yo en mi tiempo aprendí a tocar un poco el piano, bueno, no el piano sino el órgano, y me acomodé, hermanos, de que tenemos un montón de músicos. Y hace unos días yo vi mi piano ahí, mi grande, y pensé en sentarme. Ya no puedo tocar, dije yo. Pero en el fondo de mi corazón yo le decía, Señor, yo antes lo hacía y me encontraba contigo, y aún así me resistía a no tocarlo, hermano. Fue muy feo, hermanos, lo que yo experimenté en ese sentido. Pero es lo que pasa con nosotros, hermanos. Es la solución, como oíamos el mensaje. A la vueltecita está la respuesta. Sabemos que al buscar al Señor las cosas se arreglan, hermano. O si no se arreglan, el Señor nos da paz y nos da paciencia para que las cosas se arreglen, y nos devuelve el gozo. Yo no sé cuántos están hoy
preocupados por situaciones que les pasaron hoy y no están resueltas, y quizás vinieron tristes, desanimados, y el Señor nos está diciendo esta noche, hermanos, saquemos aguas de las fuentes de la salvación y saciémonos de esas aguas, recibamos la fortaleza del Señor, hagámoslo. Sacar esa agua con gozo de la fuente de salvación, en aquel día sacar esas aguas con gozo de la fuente de salvación, en aquel día. Sacar esas aguas con gozo de la fuente de salvación, de aquel día sacar esas aguas con gozo de la fuente de salvación, de aquel día gloria a Dios. Sí, Señor, te alabamos. Señor, así como la mujer samaritana creyó a las palabras de tu Hijo, podamos creer a tu palabra y decirte como esa mujer le dijo al Señor: dame de beber de esas aguas para que ya no venga a este pozo a sacar aguas naturales, sino aguas vivas de tu presencia. Estoy cansada de vivir con esta vida perdida y sin remedio. Señor, dame la gracia para alcanzar el gozo de mi salvación, al alabarte, al glorificarte, Señor. Señor, enséñanos a tener una comunión fresca contigo, a tener una relación agradable contigo, Señor, cada día, cada noche, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, la salida a nuestros problemas y darnos paz, Señor, para tener paciencia y esperar tu tiempo y que tú los resuelvas, Señor, sin afanarnos, sin enojarnos, sin desanimarnos, Señor, sino mantener una sed constante para estar delante de ti, Señor, y glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí juntos. Señor,
como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, entendiendo que tú quieres que saciemos tu corazón al alabar tu nombre, al exaltar tu nombre. Oh, muchas gracias te damos en esta noche. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis agua de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Amén. Conquistemos, hermanos, nuestra tierra, dejando que el Señor deje caer su lluvia fresca sobre nuestras vidas. Es la verdad, hermanos. Es el camino del Señor para nosotros. Amén. Estamos agradecidos por esta noche. Estamos terminando nuestro servicio y la transmisión en vivo de este tiempo. Agradecemos al Señor que nos permitió estar juntos esta noche. Amén.